Saludo para todos y todas. Les grabé esta clase para explicar la guía de matemáticas, guía 5, que se les envió esta mañana. Bueno, entonces en los ejercicios de estructuración, acá en el punto A nos pide en cada caso hallar el valor numérico de las funciones trigonométricas que faltan. Es decir, completar las 6 funciones, ¿cierto? Acá en el primer ejercicio tenemos seno de θ igual a 1/3 y coseno de θ igual a raíz 2 raíz de 2 sobre 3. Quiere decir que nos faltarían las otras funciones, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, para este ejercicio entonces lo que se debe hacer es, podemos graficar un triángulo, ¿cierto? Vamos con el primer ejercicio, entonces podemos graficar un triángulo. Y en ese triángulo pues vamos a ubicar el ángulo θ, generalmente lo ubicamos acá en el ángulo agudo, ¿cierto? Y ubicamos los valores que nos dan. En este caso pues tenemos 1/3, significa que si el seno de θ vale 1/3, quiere decir que el cateto opuesto vale 1 y la hipotenusa valdría 3. ¿Cierto? Porque si este ángulo que tomamos acá lo acojo, lo nombro como θ, entonces el valor de su cateto y su hipotenusa sería esa. Bueno, igualmente podemos hallar el cateto adyacente, ¿cierto? Podemos aplicar Pitágoras, o si no, acá simplemente por el coseno que nos dan, nos dice que es raíz 2 raíz de 2 sobre 3. Significa, recuerden que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Significa que este lado valdría 2 raíz de 2, ¿cierto? Si es preciso, pues lo podemos verificar aplicando teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque sería, en ese caso entonces, según Pitágoras sería raíz de 3 al cuadrado, hagámoslo acá, raíz de 3 al cuadrado sería 9 menos 1 al cuadrado, quedaría 1, esto sería igual a raíz de 8, y si descomponemos ese 8 nos daría raíz de 4 por 2, ¿cierto? 4 por 2, de lo cual podemos sacar la raíz de 4, que sería 2, y nos queda dentro del radical raíz de 2. Esa sería entonces la forma de comprobar ese valor, pero de todas maneras ya está dado. Bueno, ahora que ya tenemos todos los valores de los lados del triángulo, entonces fácilmente podemos armar los otros. Aquí ya tenemos el valor de seno, ¿cierto? Seno de θ igual a 1/3, tenemos el valor del coseno también, valor de coseno, seguiría la tangente, entonces tangente de θ hicimos acá tangente de θ, tangente de θ, que sería igual a, entonces la tangente sería cateto opuesto, o sea 1 sobre cateto adyacente. En este caso entonces sería 2 raíz de 3. Escribimos acá 2 raíz de 3. Raíz de 2. Ese sería entonces nuestro valor para la tangente, raíz de 2. Listo. La cotangente entonces sería el inverso de la tangente. Entonces, cotangente vendría a ser cotangente de θ, podemos escribirlo, cotangente de θ
igual, entonces el inverso sería 2 raíz de 2 sobre 1, que es el cateto opuesto en el caso. Bueno, y así seguimos entonces con la secante. Recuerden que la secante vendría a ser el inverso del coseno y la cosecante, que sería el inverso del seno. Y así desarrollan ese ejercicio. Igualmente entonces para el siguiente, ¿cierto? Que nos dice aquí que coseno de θ igual a raíz de 3 sobre 2 y tangente de θ igual a raíz de 3. Yo les envié una corrección de este ejercicio porque resulta que aquí no es tangente sino sería cotangente. Hay un error ahí en ese ejercicio. El planteamiento entonces sería que la cotangente de θ cotangente de θ es igual a raíz de 3. Hay que corregirle ahí porque ahorita lo comprobamos de que no nos puede dar ese valor de raíz de 3. Bueno, entonces para este lo mismo, podemos dibujar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Vamos a escoger este angulito como θ. Y ubicamos los valores que nos dan. Entonces nos dice que para el coseno de θ igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Qué significa eso? Pues que si tenemos coseno, quiere decir que el cateto adyacente, que sería este de acá, valdría raíz de 3. Y la hipotenusa vale 2, porque recuerden que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, con estos dos valores nosotros podríamos obtener el valor del otro cateto. Recordemos aplicando Pitágoras, entonces ese cateto sería igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es la hipotenusa, 4, 2 al cuadrado 4, menos raíz de 3 al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado pues nos va a dar 3, ¿cierto? Porque tenemos una raíz y al elevarla al cuadrado pues se elimina la raíz. Y eso nos da 4 menos 3 da 1. Significa que este cateto de acá vale 1. Bueno, entonces sacamos los valores, las funciones. Tenemos que seno de θ, entonces para este valor tenemos seno de θ igual, ya no lo habían dado, entonces seno de θ sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea 1 sobre 2. Ese sería el valor del seno de θ. El coseno de θ igual, entonces decimos acá coseno de θ igual coseno, entonces cateto adyacente sobre hipotenusa, ya lo teníamos allá, raíz de 3 sobre 2. Entonces tenemos acá raíz de 3 sobre 2. Coseno de θ. Seguimos con la tangente. Entonces acá nos vamos a dar cuenta por qué estaba mal planteado el ejercicio. Porque tenemos que tangente de θ, tangente de θ viene a ser igual a
cateto opuesto, que sería 1 sobre cateto adyacente, que sería raíz de 3. Entonces ahí estaría mal planteado el ejercicio de raíz de 3. Y para la cotangente, ahora sí tendríamos, entonces, cotangente de teta que sería igual a el inverso de la tangente. Entonces ahí sí nos daría raíz de 3 sobre 1. Raíz de 3 sobre 1. Y para ese valor, entonces eso viene a ser igual a raíz de 3, que es lo que notan acá. Por eso les hice la corrección de que ahí era cotangente de teta es la que nos da raíz de 3. Listo, entonces ahí completan lo mismo la secante, que sería el inverso del coseno, y la cosecante, que sería el inverso del seno. Y ya queda completo ese ejercicio, no es más. Bueno, para el punto B también, que me preguntaron por ahí algunos estudiantes, para el punto B, entonces lo único que tenemos es que en estas casillas escribir a qué cuadrante pertenece el ángulo. Nos dice acá si el lado final del ángulo θ, a partir de las condiciones dadas, en qué cuadrante se encuentra. Bueno, para esto podemos hacer una circunferencia y recordar cómo van nuestras funciones trigonométricas en esa circunferencia, ¿no? Bueno, inicialmente nos dice entonces que para la función seno se encontraría el ángulo en un cuadrante donde sea positivo, es decir, nos dice que seno de θ debe ser mayor que 0. ¿Para qué cuadrantes el seno es positivo? Recordemos que el seno son los valores de y, es decir, estos valores verticales. Entonces, estos que estoy dibujando son los valores positivos de seno, ¿cierto? Porque recordemos que aquí tenemos en el eje vertical los valores positivos hacia arriba y los valores negativos aquí en la parte de abajo. Quiere decir entonces que todos estos valores serían positivos. Es decir que para el primer cuadrante, ¿cierto? Acá tenemos primer cuadrante, y para el segundo cuadrante el valor del seno es positivo. Segundo cuadrante. Para los otros dos, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, el valor del seno sería negativo, porque va a estar en el valor menos y. Entonces, la primera condición quiere decir entonces que este valor de ángulo o puede estar en primer cuadrante o puede estar en segundo cuadrante. Esa sería la primera condición que nos cumple ese ángulo. La segunda condición nos dice que la tangente de θ debe ser menor que 0, es decir, que debe ser negativa. Recordemos que la tangente es seno sobre coseno, ¿cierto? Tangente de θ, escribámoslo acá para recordar, la tangente, tangente de θ es igual al seno sobre el coseno. Significa eso lo siguiente, que si ya en mi primera condición me dice que el seno es positivo, es decir, mayor que 0, entonces quiere decir que θ se encuentra en primero o segundo cuadrante. Pero como la segunda condición me dice que la tangente tiene que ser menor que 0, es decir, negativa, significa que este valor de coseno debe ser negativo, porque más sobre menos me va a dar menos para que cumpla la segunda condición. Entonces, si el seno es positivo, está en primero y segundo cuadrante. ¿Dónde será negativo el coseno entonces para cumplir la condición? Entonces recordemos que los valores de coseno son los valores horizontales, es decir, los valores de x. Todos estos que estoy subrayando en la circunferencia son los valores de coseno. Bueno,
Acá lo mismo, recordemos que nuestra circunferencia hacia el lado derecho los valores son positivos y hacia el lado izquierdo los valores son negativos. Entonces acá podemos observar que los valores positivos del coseno se encuentran acá en tercer cuadrante y en primer cuadrante, ¿cierto? Porque acá también tengo valores positivos de seno. Entonces, para que me cumpla las dos condiciones, quiere decir que el ángulo tiene que estar en primer cuadrante, ¿cierto? Para que el seno sea positivo y el coseno, el coseno debe ser negativo, entonces tiene que estar en segundo cuadrante, acá negativo, valores negativos de coseno. Entonces, para que me cumpla esa condición de que el seno sea positivo y el coseno sea negativo, tiene que encontrarse el ángulo en segundo cuadrante. Entonces simplemente le anotamos ahí segundo cuadrante. Esa es la forma entonces de analizar este punto. Ya podríamos entonces, por ejemplo, analizar el coseno. Acá el coseno para el segundo ejercicio nos dice que el coseno es positivo, o sea mayor que 0. ¿El coseno dónde es positivo? Entonces ya vimos que los valores de coseno son positivos al lado derecho del eje Y. Es decir, esta parte subrayada en color rojo. Rayas horizontales, que esos son los valores de coseno. Ahí es positivo. Y que el seno sea mayor que 0, es decir, que el seno sea positivo también. Entonces, para que seno sea positivo y coseno sea positivo, la única opción es primer cuadrante. Y listo, así entonces llenan las otras casillas analizando dónde se encuentra el ángulo, en qué cuadrante. Eso sería todo entonces para este primer video. Aquí hay otro ejercicio que de una vez les doy una idea. Este ejercicio de la volquetica, en el que nos dice en el camión que aparece en la figura, AB vale 3.2 metros. Es decir, aquí la raya horizontal vale 3.2 metros. Y AC vale 2.9. AC vale 2.9. Entonces, ojo porque acá eso no nos asegura de que el ángulo C sea un ángulo recto, ¿no? Tenemos que analizarlo nuevamente para ver si este ángulo es recto o no. Tendríamos que hacer un análisis de ángulos, pero por lo visto ese ángulo no es recto. Entonces, ¿qué deben hacer? Si nos dan el lado AB y nos dan el lado AC, ¿cierto? Acá en este nos dice que el lado AC vale 2.9 y el lado AB vale 3.2, pues lo más correcto es de pronto aplicar ley de senos o ley de cosenos para poder determinar los valores de los otros ángulos. La pregunta que nos hacen es este ángulo de acá, el ángulo B, ¿cierto? Porque nos dice que cuál debe ser la distancia, perdón, no es el ángulo, dice cuál debe ser la distancia B a C para obtener la inclinación. De B hasta C la inclinación, entonces lo que nos piden, o el interrogante, es este lado BC. Entonces este lo pueden hallar específicamente, tenemos el lado AB y el lado AC, entonces se puede hallar por ley de cosenos. Ley de coseno. Ese entonces está en una de las guías, si no me equivoco, creo que es en la guía 2 de este semestre, para que la repasen y lo desarrollen. Bueno, eso es todo, chicos. Entonces cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, me escriben alguna otra duda que tengan. Muchos éxitos para todos.